Live de Síntesis Mundial. Ahí estamos conectando con Luciana. Hola, ¿qué tal? Luciana es nuestra invitada de hoy. Buenas noches. Hola Dana, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, recién estamos arrancando, pero bueno, quería comentar un poquito de qué iba a tratar eh, este vivo. No sé si se nos ve bien, si se nos escucha bien. Ustedes vayan avisándonos. Así sabemos que tenemos buena conexión. Eh, Nuestra invitada de hoy es Luciana Gandini, ella es doctora en Ciencias Sociales, ahora vamos a comentar un poco el currículum, pero con ella vamos a tratar esta noche tema migraciones especialmente migraciones a Estados Unidos, y si vamos a focalizarlo un poquito más, migraciones centroamericanas y mexicanas a Estados Unidos. Así que bueno, bienvenida nuevamente, Luciana, es un gusto, es un placer poder charlar con vos. Así que bueno, nada, te doy la bienvenida de parte de Síntesis Mundial, para nosotros es fantástico tenerte aquí. Muchísimas gracias, Dana. Al contrario, muchas gracias por la invitación a vos y a todo el equipo. Un gusto poder conversar un rato por aquí sobre qué pasa con las migraciones hacia Estados Unidos. Bien, bueno, quería comentar un poco tu currículum, porque la verdad es que es fantástico, digo, bueno, quiero que todos los demás también lo conozcan. Digo, Luciana Gandini, como decía recién, es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por Colmex y es maestra en Población por Flaxo, México. Es profesora invitada en la maestría en Estudios Migratorios y de la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana. Actualmente es investigadora visitante en el Center for Latin America and Latino Studies de la American University y en el Migration Policy Institute en Washington, D.C. Está adscrita a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y coordinadora del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, también conocido como SUDIMER. Es experta en políticas migratorias y de refugio en México y América Latina y diversas expresiones de movilidad sur-norte y sur-sur. Sus investigaciones se han relacionado con los temas de sociología jurídica de las migraciones, políticas migratorias en México y América Latina, caravanas y éxodos migratorios, migraciones voluntarias e involuntarias, de retorno y de personas calificadas, inmovilidades y COVID-19. Impresionante, la verdad que muy completo tu currículum, así que felicitaciones. La verdad que un gusto, realmente te digo en serio, para nosotros es un gusto tenerte. Y Al vamos a contrario, aprovechar. el gusto es para mí. Muchísimas gracias. Gracias, vamos a aprovechar todo tu conocimiento, te digo, y vamos a tratar de preguntarte todo lo posible para poder aprender un poco con vos. Bueno, vamos a ver si eso es cierto. Bien, bueno, es la intención. Así que vamos. Sí. ¿Te parece si arrancamos? Dale, adelante. Dale, buenísimo. Bueno, recién cuando te presentaba, que hablaba de que sos parte del Migration Policy Institute, eh, bueno, cuando me puse a investigar un poco, encontré información, digamos, un artículo que había publicado el instituto, que decía que la comunidad mexicana en Estados Unidos representa el colectivo más grande de migrantes en Estados Unidos, actualmente residiendo allí, y que era más o menos o por lo menos en 2017, un 25% de los 44 millones de inmigrantes que hay. ¿Esto sigue siendo así? ¿Esta tendencia sigue manteniéndose? Bastante parecido a eso. Últimamente escuchamos decir que parecería que la migración hacia los Estados Unidos de México ha disminuido o se ha terminado o está en un momento muy distinto, pero a veces también confundimos esto de lo que nos estaba hablando Dana, que es básicamente el stock acumulado, es decir, cuántas personas que durante muchos años migraron de México a Estados Unidos siguen estando en los Estados Unidos. Y ese stock sigue siendo muy importante, es aproximadamente la cuarta parte de la cantidad de inmigrantes en Estados Unidos son de origen mexicano. Ahí también hay que tener en cuenta que hay muchas formas de medir eso. Son mexicanos que nacieron en México y migraron a Estados Unidos, también se cuentan segundas generaciones, es decir, hijos de mexicanos, etcétera, etcétera. Lo que ha ocurrido desde el 2011 para acá
es que ese stock que venía en las últimas décadas de manera creciente, sin haber parado, por 3, 4 décadas, todos los años era más grande que el año anterior, en el 2011 se estabiliza y de hecho ahí hay unos años donde parecería que baja un poquito o vuelve a quedarse y el hecho de estabilizarse hace que pierda peso relativo con respecto a otros colectivos. Hoy, por ejemplo, se estima que posiblemente el colectivo asiático sea un poquito mayor que el mexicano, más o menos unos 28%, mientras los mexicanos 25%. Otro 25% es el resto de los latinoamericanos y lo que resta, que es como un 13%, es de origen europeo, ¿no? Que es quien ha perdido relativamente más peso en Estados Unidos. Lo que sí ha cambiado, y eso me parece importante mencionar, es el flujo. ¿Eso qué quiere decir? Son las personas que en un periodo determinado van de México a Estados Unidos. Generalmente el flujo se mide año con año. Y ahí lo que vemos es la dinámica o el dinamismo que tiene la migración de un país hacia el otro. Ese flujo sí ha disminuido también drásticamente. Es un flujo que durante los 90 y los primeros años de los 2000 era de año con año 500.000 de mexicanos que venían a los Estados Unidos, ¿no? Ese es un saldo, una suma y una resta. ¿Cuántos van? ¿Cuántos regresan? El saldo siempre era negativo, es decir, México, entre comillas, perdía 500.000 de personas año con año, eso llegó a ser hasta 700.000 personas en uno de los años pico, y a partir del 2010 eso cambia, de hecho en ese momento se hablaba de la migración cero, y eso generó mucha confusión porque muchas personas decían, bueno, se acabó la migración de mexicanos a Estados Unidos, y lo que fue cero, en realidad que tampoco es cero, pero muy cercano a cero, era ese saldo, es decir, la diferencia entre los que iban a Estados Unidos y regresaban a México. Ese saldo fue aproximadamente, ahora está en los 100.000 personas. Negativo todavía, sigue siendo negativo, es decir, hay más mexicanos que van a Estados Unidos que los que regresan. Sin embargo, eso comparado a la historia de migración durante décadas es muy menor y es significativamente cambiante respecto al patrón que se mantenía. Entonces, para sintetizar, el stock se contuvo, se mantuvo del 2011 para aquí, perdió un poquito de peso relativo y eso tiene que ver por esta disminución del flujo año con año y también con el aumento de las deportaciones, ¿no? Y de los retornos. Entonces hay más cantidad de personas que regresan que las que van, ¿no? Ese sería el escenario entre México y Estados Unidos hoy. Bien. Aparte, digamos, otra de las cosas que parece que haber cambiado de cierta manera es esta idea de la movilización, de cómo llegan, digamos, los migrantes a Estados Unidos. Hasta hace un par de años todos recordábamos esta idea de, bueno, el migrante, sobre todo la persona más joven, los hombres y las mujeres jóvenes, que intentaban ingresar de manera clandestina, por decirlo de alguna manera, y cruzar, no sé, por ejemplo, el río Tijuana e intentar evitar los controles y adentrarse en territorio estadounidense. Y hoy por hoy vemos estas famosas caravanas, estos viajes en familia, y inclusive esta idea de que llegan y se apostan, digamos, en la entrada y piden asilo, digamos, ¿no? O sea, como de cierta manera se entregan allí pidiendo asilo. Digamos, ¿esto es una tendencia que cambió también? Sí, no acabó esta migración irregular, efectivamente sigue habiendo intentos de cruce, son intentos de cruce cada vez menos fructíferos, ¿no? La posibilidad o la probabilidad de cruzar es cada vez más difícil porque se incrementan muchísimo los controles, no solo en fronteras, sino más adentro, ¿no? Hacia el interior del territorio, lo cual disminuye la probabilidad de éxito de esos cruces, pero no acabaron, son más difíciles, pero ahí están. Lo que ocurrió es, en el 2014 seguramente escuchamos en los medios de comunicación lo que se llamó la crisis de los menores migrantes, ¿no? Que fue esa acumulación de niños en la frontera, y eso puso un poco la atención a la presencia de familias y también niños y niñas no acompañadas que estaban migrando. Lo que está poniendo sobre la mesa eso es la presencia de un patrón de migración forzado y familiar que se da no solamente de los que llegan a la frontera a Estados Unidos, yo diría que hoy es el patrón que distingue a toda la región latinoamericana, ¿no? Es el mayor peso que tienen las migraciones por origen forzado o involuntario. ¿Qué significa eso? Si antes, como bien decías, era una migración más masculina que femenina, más con la intención de mejorar los ingresos, de comprar o construir una casa, esa idea también de migración circular, ¿no? De ir, juntar un dinero y regresar, o ir mandando remesas.
ese patrón cambió, no es que no exista, obviamente la gente va, trabaja, gana dinero y envía remesas, pero los motivos de la migración son más complejos. Es lo que en la literatura muchas veces se habla de flujos mixtos. ¿Qué significa estos flujos mixtos? Significa que los causales de la migración no son solo económicos, son de distinta naturaleza. Se huye por el crimen organizado, por las violencias estructurales e institucionales, por hostigamientos climáticos, por una marginalidad económica muy fuerte, y todos esos causales se mezclan o se confunden en ese flujo que migra. Entonces, en un conjunto incluso de las caravanas, puedes tener personas que están huyendo del narco, de una amenaza, como otras que están desempleadas hace 5 años, y eso está en un mismo flujo, pero también significa que el causal de la propia persona puede ser más complejo, más de uno. Sí es que está desempleado, pero es que está amenazado con el narco y no puede abrir su tienda, o es que no, está en el corredor seco en Centroamérica y no tiene cómo cultivar. Entonces, eso ha demostrado que este patrón forzado es el que está caracterizando en mayor medida las migraciones por América Latina y hacia los Estados Unidos. Y entonces lo que ha ocurrido también es que un muro es insuficiente para contener cuando uno lo que está haciendo es huir para salvar su propia vida, ¿no? O sea, cuando es la única opción que queda, el muro parece lo más fácil de cruzar, porque hay otras cosas que se solventaron, se huyeron de violaciones generalizadas a los derechos humanos, y entonces empezó también a ponerse más el ojo en la mirada del sistema de asilo estadounidense, ¿no? Y muchas personas llegaron a la frontera y empezaron a solicitar asilo, ¿no? Eso también cambió. Entonces la estrategia es, bueno, ya no es tan fácil cruzar la barda, cruzar el río, cruzar el desierto, entonces vamos a intentar con que es un derecho al que está comprometido los Estados Unidos, el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Bien, sí, hablábamos también, digamos, vos lo mencionaste, el tema de las caravanas, digo, que es un fenómeno que se empezó a ver, digo, una de las caravanas más recordadas fue la hondureña, la que empezó en Honduras en 2018, digo, que fue pasando por varios países, digamos, en su trayectoria hacia los Estados Unidos, pasó, bueno, por Guatemala, por El Salvador, fue recogiendo gente. Llama la atención también la forma de organizarse, digamos, de esta caravana, que fue a través de redes sociales, fue muy promocionada. Digo, quitando de lado, me imagino, la seguridad, que debe ser la cuestión principal por la cual esta gente se reúne. ¿Hay algún otro factor que influya en el viajar junto? Digo, la visibilidad como masa humana, ¿les da alguna otra ventaja al momento de solicitar el asilo? Eso que apuntabas, la visibilidad, fue como la estrategia, ¿no? ¿Por qué empezaron a mirar así? Justamente para revertir la estrategia que históricamente había tenido la migración de tránsito en o por México, de personas fundamentalmente centroamericanas, pero que también hay que decir cada vez es más heterogéneo ese flujo. Son centroamericanos, pero también hay haitianos, cubanos, venezolanos, o sea, cada vez ese flujo es más heterogéneo. Y lo que hay que decir es que la estrategia fue la de seguridad, es decir, bueno, si migrar como hormiga por todo el territorio mexicano no ha dado frutos, simplemente por mencionar, entre el 2016 y el 2019 se denunciaron 3.500 delitos de personas migrantes a violación a sus derechos humanos, delitos que incluyen robo, secuestro, etcétera. Y 20% de esos fueron niños, ¿no? Para tener una magnitud. Y pensar, son 3.500 que se atrevieron a denunciar, ¿no? Entonces, seguramente eso es un número exponencialmente mayor, ¿no? Las personas que denuncian migrantes es muy complejo porque están en tránsito, porque tienen que pararse a hacer la denuncia, porque tienen que saber dónde, en fin. Entonces, evidentemente fue la seguridad, usar la estrategia al revés. Somos muchos, nos protegemos, y tenemos muchos relatos de personas en las caravanas que decían eso. Pero también tiene que ver con esta organización espontánea, o relativamente espontánea, ¿no? Que surgió un poco por un cartel que hubo en Honduras y después por medios de comunicación, y fue una organización más desde abajo, digamos, ¿no? De grupos, de las propias personas migrantes que decidieron migrar o moverse, y eso animó a personas que antes no lo hubieran hecho, ¿no? O sea, personas, señoras solas, mayores, que nos decían en las caravanas: nunca hubiera migrado si no hubiera tenido esta masa humana que me acompañaba alrededor del camino. Y por último, algo que me parece muy importante es que eso mismo redujo los costos de la migración. Migrar cada vez es más caro.
¿no? O sea, es más caro porque uno necesita pagarle a alguien para poder transitar por todos estos territorios peligrosos. Generalmente se contrata un pollero, un coyote, que es quien te transita, y depende de dónde a dónde te garantiza ese tránsito, es más caro. Estamos hablando de miles de dólares, ¿no? Eso comenzó costando unos cientos de dólares y en 2 décadas se puede llegar a pagar $9.000 por ese tránsito de punta a punta. Entonces, claro, la caravana también abarató eso, porque si vamos de a miles, no necesitamos un líder al que le tenemos que pagar. Ahora, si todo eso funcionó o no, la respuesta creo que es no. O sea, en realidad cada caravana tuvo una respuesta distinta, hubo muchas oleadas de caravanas desde esta primera que mencionaba de octubre del 2018. Esa fue la primera que llamó la atención porque no es que no había habido caravanas, habían, pero había habido caravanas más de madres buscando a migrantes desaparecidos o familiares, es decir, con otro propósito que no era solamente el de migrar. Estas fueron caravanas para migrar. La primera tuvo un poco más de éxito porque sí la escoltaron algunos autobuses hacia el norte de México, se sabe que algunos de ellos solicitaron asilo y han podido pasar. Del resto de las caravanas, hay que decirlo, no sabemos mucho y eso es preocupante. ¿Qué pasó con las otras oleadas de caravana? Hemos perdido la pista de qué pasó con ellos, si se han quedado atrapados por el territorio mexicano, si han sido víctimas, porque también no solo es pagar para cruzar, sino es para evitar porque se sabe que en tal lugar hay un grupo de asaltantes, porque hay personas, la autoridad migratoria, coludidas con el narcotráfico, en fin, digamos, los obstáculos son muchos, no se sabe qué pasó con eso. Y lo cierto es que no solo tiene que ver con cómo se respondió desde los Estados Unidos, que esa primera caravana fue la advertencia, y la segunda de enero y la tercera, hay muchas en medio, pero son como las tres parteaguas en enero y en mayo del 2019, cuando Trump definitivamente amenaza a México que si no detiene ese flujo que entra desde el sur, va a incrementar los aranceles comerciales progresivamente, desde junio a octubre, aumentando de un 5 a un 20%, y eso fue un parteaguas. Entonces, no solamente tiene que ver con la caravana per se, sino con las respuestas político-institucionales que dieron no solo Estados Unidos, guiando la pauta hacia el resto de la región, sino también el propio cambio de la política migratoria mexicana, que fue mucho más restrictiva con las últimas caravanas que con las primeras, ¿no? O sea, el tipo de respuesta que dio a la primera caravana se le iniciaron procedimientos de solicitud de la condición de refugiado. A la segunda oleada de enero se les dio visas humanitarias, que eso te da una vigencia de 1 año para estar en México. Y a la tercera oleada de caravanas ya no se le dio ninguna de las dos cosas anteriores. Ya México vio que eso tenía un efecto colateral, un efecto llamada, ¿no? El dar estas visas humanitarias. Y por el contrario se empezó a dar respuestas más dubitativas, distintas, permisos de visitante regional que te permiten estar 7 días en México. Digamos, ya el escenario fue muy distinto y a partir de ahí yo diría que hoy nos preguntamos si puede llegar a haber caravanas o no. La verdad que en términos migratorios todo puede pasar porque las condiciones geopolíticas y de política migratoria nacional y regional son cambiantes. Pero lo cierto es que la respuesta restrictiva y militarizada del control de las caravanas me parece que ha hecho que sea una estrategia fallida. Bien, y vos recién justamente decías el tema de el cambio de estrategia de cierta manera en la era Trump, ¿no? O sea, estos acuerdos que empezaron a forzar de cierta manera los Estados Unidos con los países centroamericanos, luego de esta, digamos, como parte de la política de tolerancia cero. Esto de que a partir de 2019, si una persona que deseaba migrar a Estados Unidos en su camino hacia los Estados Unidos no pasaba por uno de estos países y solicitaba asilo efectivo, ni siquiera era considerado para entrar a los Estados Unidos. Digo, ¿podés contarnos un poco más sobre la cuestión de estos acuerdos que se hicieron? Sí, estos acuerdos son conocidos como, el nombre en español es Protocolos de Protección a Migrantes, una traducción literal del inglés. Se conoce también como el programa Quédate en México, de manera más coloquial. Muchos también lo refieren como los acuerdos de tercer país seguro. Y en estricto sentido ese acuerdo lo que significa, también hizo acuerdos con Guatemala y con otros países centroamericanos, pero quizás el más importante es el mexicano por la implicancia que tiene
ser un país de frontera con los Estados Unidos, o sea, ser la frontera directa y ser el último país antes de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí es donde había que reforzar el control migratorio o el control del flujo. Estos acuerdos lo que dicen es que Estados Unidos no va a recibir a ninguna solicitante de asilo, sino que entre por la frontera azul tiene que ser hispanohablante, no mexicano en teoría, aunque en la práctica hemos encontrado en las bases de datos del programa que hay mexicanos, en teoría es no mexicano, hispanohablante, que quiera solicitar asilo, va a solicitar asilo, pero va a esperar dentro del territorio mexicano. Eso significó un cambio importante porque implica la externalización del derecho de asilo y la extraterritorialización de las fronteras de los Estados Unidos hacia el resto de la región latinoamericana, o sea, es un poco transferir responsabilidades del derecho internacional, así como también del control de las fronteras a otros países. En estricto sentido no es un acuerdo de tercer país seguro porque no está todo del lado de la cancha mexicano, el proceso sigue siendo en los Estados Unidos, lo que ocurre es que la espera, y esa espera es un mecanismo de disuasión o de cansancio del tiempo que se tiene que esperar, todo eso ocurre del lado mexicano. El procedimiento es muy engorroso, o sea, uno llega, hay 11 ciudades en la frontera norte mexicana donde estas personas pueden solicitar asilo, donde opera el programa, pueden solicitar asilo a Estados Unidos y esperar del lado mexicano, pero no es tan fácil como llego a la frontera y pido asilo. Uno llega a la frontera y hay una lista de personas que están esperando hacer eso, una lista que es de miles de personas. Entonces, cuando la persona llega, lo que tiene que hacer es anotarse en la lista. Esa lista la llevan las propias personas migrantes, apoyado por el Grupo Beta, que es un auxiliar del Instituto Nacional de Migración de México. O sea, fíjate cómo eso está, es extraño que lo opere entre las personas migrantes y la autoridad migratoria mexicana, pero en realidad es una solicitud hacia la autoridad migratoria de Estados Unidos. Y una vez que uno está en la lista, más o menos va estimando qué día, le dan un número y va estimando qué día va a poder cruzar para decir quiero solicitar asilo, es presentar su solicitud. A partir de ahí es un proceso muy largo que hemos documentado entre 8 meses, un año, donde las personas están esperando del lado mexicano y tienen que cruzar cada vez que tienen cita en la corte. Por ejemplo, si están en Tijuana, cruzan a San Diego, a la audiencia que tienen en la corte. Esa audiencia, de acuerdo a los testimonios de las personas, puede durar en promedio 8 minutos con el juez, donde en 8 minutos tiene que demostrar que tiene riesgo su vida, que lo están persiguiendo, que fue amenazado, que asesinaron a algún familiar. Y eso puede ocurrir de 5 a 8 veces, esas citas, hasta que finalmente se resuelve el caso. Esos protocolos llevan hasta el momento 65.000 más o menos personas que están apuntadas. De esas se resolvieron 40 y algo mil. Se resolvieron quiere decir que se cerró el caso, pero de todas ellas, menos del 1% logró el asilo en Estados Unidos. Entonces, eso nos da un panorama de cómo está operando como una estrategia no solo de disuasión, sino de distracción, y que está, al final de cuentas, dilatando un proceso para no ejercer o para no cumplir con las obligaciones del derecho de asilo que tiene Estados Unidos. Bien, ¿y qué sucede con la gente mientras tiene que esperar? Digo, ¿hay algún tipo de campamento? ¿Hay algún lugar donde ellos pueden estar? Digo, ¿cómo se solventan? Digo, no debe ser tampoco barato estar esperando en México toda esta cantidad de meses para finalmente inclusive tener una respuesta negativa. En México hay una red de albergues que es muy amplia, muy extensa, operados por la sociedad civil mexicana, por muchas organizaciones religiosas y no religiosas, desde la frontera sur de Tapachula hacia varias ciudades de la frontera norte, y en general estas personas se esperan en albergues, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, muchos albergues tienen distintas reglas, por ejemplo, tiempo de permanencia en los albergues, que muchos de ellos, generalmente los más tradicionales, que tienen más de 30 años operando en la frontera, tienen una estrategia más de integración de las personas migrantes, por más que esté un tiempo corto o breve en Tijuana, por ejemplo. Entonces, generalmente tienen que buscar algún trabajo para poder sobrevivir. Pensemos que son personas que llevan a lo mejor meses caminando, ¿no? Desde Honduras o donde sea. En las caravanas veamos personas que no traían nada más que lo opuesto, es decir, vienen de una ardua trayectoria saliendo de miles de kilómetros de sus países, de la frontera sur a la frontera norte mexicana hay más de 3.000 kilómetros, o sea, eso,
mucho el tránsito, muchos de ellos cruzan a la frontera sur y no saben, creen que está ahí el pase a Estados Unidos, no saben que les queda un trecho 5 veces más largo que el que ya recorrieron caminando o en autobuses o en el tren o como fuera. Entonces están albergados en estos albergues, pero es cierto que no es tan fácil la vida porque tienen que salir a trabajar muchos de ellos, tienen que lograr medios de subsistencia. Hubo toda una discusión sobre cuál es el estatus jurídico de estas personas y eso sigue siendo muy precario. Estas personas tienen una forma múltiple de migración, esta forma es como la que te dan a cualquiera que viene a México de visita, tiene esa forma, es una forma turista, digamos, para decirlo muy fácil. Una Que no visa de 3 meses, digamos. Exacto, y que en realidad para estas personas se le otorga exactamente el tiempo que tienen entre cada cita. Entonces van a Estados Unidos, le dice su cita es en 18 días, esa visa dura 18 días. Y así se la van renovando con cada cruce, por lo cual es un estatus de regularización muy precaria, no es regularización, es un estatus jurídico para tener cierto permiso de estancia, básicamente. Con el tiempo se les empezó a otorgar la CUR, que es como un número de identidad que hay en México, que les permitía tramitar un número en Hacienda, ¿no? Para poder trabajar. Ahora, pensemos que cualquier persona migrante tiene muchas dificultades para insertarse al mercado laboral. Estamos hablando de un mercado laboral que tiene más del 50% de las personas en sector informal. Entonces, una persona que tiene todo este historial, que está en esas condiciones y que está esperando salir o lograr entrar a otro país, es muy difícil que pueda tramitar todo eso y que consiga un empleo formal, ¿no? Entonces, las condiciones sí son muy difíciles, de mucho desgaste, de mucha angustia, mucha incertidumbre, y genera también muchos problemas de salud mental, algo que es un tema muy subestudiado, pero que en realidad son personas que vienen realmente muy afectadas, ¿no? Entonces las condiciones de esa espera, de ese atrapamiento en la frontera, son verdaderamente muy críticas. Sí, además pensar que lo que veníamos hablando recién, ¿no? Que no únicamente a lo mejor es una persona a título personal, sino que es una familia, que muchas veces traen consigo niños, y eso también es un tema a considerar. ¿Y qué sucede con la sociedad mexicana, ¿no? Digamos, cómo los ven, cómo los tratan, qué significa para ellos, digamos, esto de ser ciudades de frontera que además alojan personas? Digo, ¿cuál es la situación para la sociedad mexicana? Mira, en general, hablando por ejemplo del caso de Tijuana, que recién nos referíamos a los que están en esa ciudad, Tijuana, por ejemplo, es una ciudad que está muy acostumbrada a la población migrante, es una ciudad que se forma por migrantes, ¿no? O sea, hasta hace pocos años nadie había nacido en Tijuana, o sea, era gente que había llegado del sur de México, y recién ahora es fácil, puedes encontrar gente que dice, sí, mi papá es de Tijuana. Eso era muy poco frecuente porque es una ciudad que se forma con la migración en un sitio muy estratégico donde muchas personas mexicanas del interior llegaban a Tijuana y se ponían ahí hasta que podían cruzar. Cuando la migración era circular, la gente iba y volvía, cuando era más fácil el cruce y el regreso. También muchos retornados o deportados se quedaron y se hicieron vida en Tijuana. Entonces, es una ciudad muy diversa, muy proclive a la migración. Pero claro, una cosa es eso, y otra cosa es que también lleguen contingentes importantes de migrantes, donde ahí está el peso también de la política migratoria, si no hay un diseño de política migratoria sobre cómo recibir a esa población, ¿no? Entonces, hubieron varias reacciones de discriminación, de xenofobia, de racismo a las personas migrantes en caravanas, pero mi insistencia siempre es que también si no ayudamos, si no colaboramos desde la política pública, es muy fácil que eso suceda. Lo mismo para decir en la frontera sur, en Tapachula. Si tú a un contingente de 3.000, 4.000 personas la derivas, como pasó con la tercera oleada de caravanas, a un municipio pequeño donde solo tiene asfaltado las calles principales, el resto es calle de tierra, con alto grado de marginalidad, y le pones en un deportivo 3.000 migrantes, obviamente la reacción de la gente va a ser, sáquennos a estos de aquí, porque queremos que los pocos recursos que lleguen a esta comunidad sean para nosotros y no para estos, ¿no? Entonces, creo que también gran parte de estas expresiones de xenofobia tuvieron mucho que ver como desde arriba, ¿no? Con cómo se diseña, cómo se responde a un movimiento como este. Por ejemplo, el alcalde de Tijuana en su momento, había muchos reclamos, ¿no? por la caravana, y él dijo algo que nos resuena mucho en Argentina, y es
los derechos humanos son para humanos derechos, ¿no? O sea, refiriéndose a que no se merecían posiblemente que se los trate de esa, como, digamos, como corresponde, con dignidad humana, como a cualquier otra persona. Esas frases, digamos, desde la autoridad gubernamental, generan evidentemente actitudes no muy proclives a la migración. Insisto, en una ciudad como Tijuana, que está acostumbrada a tener muchísimos albergues, centros de día, comedor, desayunador de personas migrantes. Incluso la gente estaba acostumbrada a verlos en el Bordo, que es ahí antes de cruzar en la frontera, muchos campamentos. Eso por épocas los levantan, por épocas la gente migrante está ahí, pero digamos era parte del paisaje tijuanense, ¿no? Entonces me parece que hay que prestar mucha atención a cómo se puede incitar a esas actitudes desde arriba y no son necesariamente construidas desde abajo, ¿no? Sí, absolutamente, digo, la política es esencial al momento de pensar esto, que son, bueno, decíamos antes, masas enormes de personas de repente que pueden tener un impacto muy importante en una ciudad pequeña. Ujú. Iba a consultar lo siguiente, que cuando hablábamos no te pregunté. ¿Hay algún tipo de recurso que mande Estados Unidos, por ejemplo, en dinero o en lo que sea para este, digamos, como parte del acuerdo? Mira, en general hay muchos acuerdos, incluso previos al de los protocolos de protección a migrantes, el Plan Frontera Sur, Plan Sur, Plan Mérida, Plan Puebla, o sea, hay muchos donde Estados Unidos está inyectando mucho dinero, no solo a México, sino al resto de América, sobre todo Centroamérica, pero donde la finalidad sobre todo tiene que ver con el control y la securitización de la migración, o sea, no necesariamente con recursos que ayuden a la protección de las personas migrantes, ¿no? O sea, fortalecimiento en las capacidades institucionales para mayor control, cómo incorporar datos biométricos en los puntos fronterizos, cómo fortalecer el peso del ejército y de otras fuerzas, por ejemplo, la creación de la Guardia Nacional en México, que es una fuerza nueva que empieza desde mediados del año pasado, tiene un año, controlando la migración en México. Entonces, hay muchos recursos de los Estados Unidos, pero generalmente destinado más a eso, a la securitización, a la seguridad nacional, y no a la seguridad de las personas ni a la protección de los derechos de estas personas. Claro, o sea, bien hacia las fuerzas de seguridad, digamos, bien destinado hacia ese lugar. Y realmente estos acuerdos están funcionando, digo, están disuadiendo a las personas de que dejen de solicitar asilo o, no sé, o que se retiren de los campamentos por las largas esperas. No, la respuesta es no, y la respuesta es posiblemente ahora en el contexto de la pandemia estemos viviendo un momento excepcional y podemos hablar un poco de eso, sobre qué pasó en el momento de la pandemia. Y claro, imaginemos que estamos viviendo un momento, creo que desde el comienzo de la modernidad, insólito, en donde hay 90% de las fronteras cerradas, ¿no? Entonces, es quizás de todas las afectaciones, que tiene muchas, la pandemia de distinta índola, pero es uno de los que más ha afectado, es el tema de la movilidad. No obstante eso, muchas personas se siguen moviendo. Entonces, lo que nos muestra es, de nuevo, regresamos al inicio de la conversación, es el fortalecimiento de este patrón forzado, ¿no? Son personas que no eligen migrar porque quieren un segundo piso en la casa, porque quieren estar un poquito mejor, lo hacen porque es la única o la última alternativa que les queda. Entonces, esto sí, sin duda ha disminuido no disminuyó el año pasado, digamos que comenzaron los protocolos. En realidad, el 2019 fue el año de mayor migración centroamericana en tránsito por México, histórica, más o menos duplicó la cantidad de migrantes que venía habiendo, que era alrededor de 400.000, y el año pasado estimamos que son entre 800 y 900.000, o sea, se duplicó la cantidad. Por lo tanto, eso muestra que no necesariamente fue así. Claro, más fuerte fue el primer semestre que el segundo, que ya estaba en marcha la Guardia Nacional, la militarización del control en México y los protocolos, pero también mucha gente estaba esperanzada con los protocolos. Mucha gente pensaba que eso podía ser la vía para conseguir una alternativa para entrar a Estados Unidos. Y el otro dato que me parece importante mencionar es que no solo, ¿qué está pasando también? Bueno, Estados Unidos está restringiendo mucho su frontera por controles en la frontera y controles hacia adentro de la frontera, pero ¿la gente se deja de mover? No, porque la gente está escapando, está necesitando salir, está huyendo.
Lo que está ocurriendo también es que muchas de estas personas están decidiendo quedarse en México. Y eso lo que ha hecho es un incremento exponencial de la cantidad de solicitantes de la condición de refugiado en México. Fíjate, si comparamos los datos de este semestre, disminuyó con respecto al año pasado, ¿no? No quiero, me parece como el 50%. Pero si lo comparamos con el 2018, es 80% mayor, aún en pandemia, la cantidad de personas de Centroamérica y de otras nacionalidades que pidieron asilo o el de refugio, que es la figura en México, ¿no? Entonces, la conclusión de todo esto, ¿cuál es? No disminuye el flujo, y eso hay muchos trabajos, estudios de colegas muy reconocidos, sobre todo en Estados Unidos. Por ejemplo, Douglas Massey ha mostrado cómo políticas de contención y securitización no son efectivas, ¿no? Cuando uno necesita migrar, porque es lo único que puede salvar su condición, la gente lo sigue haciendo, en condiciones más riesgosas, más caras, más dificultosas, sin duda, y eso es lo que está ocurriendo, que migrar cada vez es más peligroso, pero no deja de suceder. Tal es así que cuando uno habla con las personas de ACNUR, por ejemplo, que es la Agencia de Protección a Refugiados de Naciones Unidas, o las mismas agencias nacionales, Comar en México, todos están esperando que en cuanto se levanten las restricciones fronterizas, se venga un boom de migración de nuevo, porque es esta gente que está intentando encontrar una nueva oportunidad de vida, ¿no? Claro, una mejor vida. Y ahora quiero volver al tema de la pandemia, pero antes de llevarte a ese lugar, quería comentarte, digo, una de las, hablábamos de niños y una de las imágenes más horrorosas que se vio en 2018 son los niños en las jaulas. Digo, estas imágenes que habían sido tomadas, si no me equivoco, del centro de detención de Texas, conocido como Úrsula, era básicamente niños separados de sus padres en jaulas más grandes o más pequeñas, pero casi en una prisión, digamos. Niños que hay veces que no llegaban a 10 años. O sea, algo que parece completamente inhumano y que para cualquier persona puede ser, o sea, con un poco de sensibilidad es realmente impresionante. Sé que muchos congresistas, sobre todo del lado demócrata, criticaron esta medida, inclusive la primera dama se pronunció en contra, diciendo que, bueno, que consideraba que los niños debían estar siempre con sus padres, pero Save the Children y otras organizaciones decían que esta es una medida que se sigue dando, que se sigue tomando, y que es una forma de disuadir a esos papás de terminar con su demanda de asilo para reunirse cuanto antes con los chicos. Digo, ¿alguien realmente hizo algo con esto? ¿Se sigue dando realmente, se sigue separando a los chicos de los padres? ¿Durante cuánto tiempo? Digo, ¿cómo hacen para volver a reunirse con familia? Algo que, bueno, que es esencial para un niño que te repito, no es un menor de edad, es muy, muy chiquito además. Sí, esta situación de, bueno, por supuesto las imágenes y que se mediatizaron, ¿no? Y todos conocimos la situación ahí en las jaulas y demás, se propició efectivamente con estas personas que solicitaban asilo, y hablábamos al inicio de lo que se llamó la crisis de los menores migrantes y que coincidió con esto en esa etapa, también es porque hubo como un rumor, digamos, o se decía entre las personas migrantes que llegar a la frontera con niños pequeños, sobre todo si era padre o madre solo, o sea, no una pareja, una familia, sino padre monoparental, las probabilidades de conseguir el asilo eran mucho mayor. Y eso no es cierto, digamos, fue como alentado esa migración por esa situación. No quiero decir que no necesitaban el asilo, digamos, posiblemente sí, pero quiero decir que se usó mucho como esa estrategia y generó esta consecuencia tremenda, ¿no? Pero hay que decir que eso no solamente ocurre con las personas que solicitan asilo, también ocurren con las personas deportadas. O sea, cuando hay una estrategia de deportación, por ejemplo, y deportan, sobre todo cuando son o a los dos papás o a uno de los papás, y tiene un solo papá, mamá o papá, el niño en su casa siendo una pareja heterosexual, esos niños van a parar también a esos mismos centros de detención. Entonces no es solamente para los que llegan a pedir asilo, sino para muchos padres que tienen tiempo en los Estados Unidos, son deportados, pero algunos de esos hijos son norteamericanos de nacimiento. Entonces es imposible deportar
a un niño que nació en los Estados Unidos porque tiene ciudadanía estadounidense. Es tremenda la situación. Hay muchas organizaciones, como dijiste, Save the Children y muchas otras. Por ejemplo, en México, IMUMI, que es el Instituto de Mujeres en la Migración, ha hecho un trabajo extraordinario con abogadas de Estados Unidos y de México, ayudando a localizar o a juntar niños con papás, porque habían quedado separados. Y entonces ahí pensemos que se trata de familias que a lo mejor no todos tienen acta de nacimiento, que son de pueblos de habla indígena, hablan su lengua indígena y no hablan necesariamente el español ni necesariamente el inglés. Las propias personas no tienen a lo mejor una identidad correcta, ni acta de nacimiento, ni un documento, ni un pasaporte. Entonces, no solo es no saber dónde están, sino es cómo demostrar la paternidad, la maternidad y lograr que puedan unirse niños, niñas con sus papás. Ese trabajo es un trabajo muy arduo, que digo, instituciones como IMUMI y muchas otras han hecho, y efectivamente es una consecuencia tremenda para disuadir la migración. Y fíjate lo que te digo, no solo afecta a niñas y niños, sino incluso, y no digo que tengan derechos diferenciales, pero pensando desde una visión nacionalista, a un propio nacional, porque es un niño estadounidense que está en esa situación, ¿no? Cuando tendemos con esta visión nacionalista que tenemos desde hace décadas, tendríamos que defender a los nuestros, ¿no? Entonces, eso no solo está afectando a extranjeros, sino también a los propios estadounidenses, ¿no? Bien, bueno, me quedan un montón de preguntas por hacerte, digo, me queda por fuera el programa DACA y la suspensión que se realizó, digo, hablando justamente de menores que ingresaron hace muchos años a Estados Unidos, ¿no? Esto que forma parte de la política de Trump. Pero bueno, quería volver a un poco al tema de la pandemia, de cómo Estados Unidos suspendió de cierta manera todo cruce que no sea esencial en sus dos fronteras, digo, con Canadá y con México. Digo, ¿qué repercusiones tuvo y tiene esta decisión? Bueno, ahí tendríamos que discutir qué significa esencial y no, ¿no? Porque efectivamente ese es el acuerdo, y es un acuerdo compartido bilateral entre Estados Unidos y Canadá y Estados Unidos y México, y se suspendió la frontera terrestre, el pase, no la aérea, sino la terrestre, pero lo que no se suspendió en ningún momento, sino que incrementó, son las deportaciones de Estados Unidos a México. Eso parece que sí se consideró un flujo esencial, porque no solo no disminuyeron, sino que hay algo muy grave que sucedió, que es que Estados Unidos sacó una disposición por la cual, dada la emergencia y dada cómo la situación de emergencia te coloca en un estado de excepción, no necesariamente para bien, donde lo que se hizo fue suspender el debido proceso de las deportaciones, ¿no? O sea, una persona, para ser deportada hay que demostrar muchas cosas, hay que demostrar, entre otras cosas, que no necesita solicitar asilo, que no está en riesgo su vida, que no necesita protección, primero hay que garantizar el acceso al territorio, en fin, un conjunto de derechos. Lo que logró con esa disposición que sacó ahí apenitas empezada la pandemia a Estados Unidos es seguir deportando más cantidad, y deportando sin el debido proceso. Unos colegas míos del COLEF, del Colegio de la Frontera Norte, hicieron una estimación que el promedio de las deportaciones en frontera, lo que se llaman deportaciones express, ¿no? Porque no siguen ese debido proceso, es como cachar y devolver, está aproximadamente en la pandemia en 96 minutos. O sea, imagínense 96 minutos en lo que no se le alcanza ni a preguntar el nombre, ¿no? Ni la nacionalidad, y se regresa a México. Eso es muy grave, porque no se sigue el debido proceso y el respeto al derecho internacional, y se incrementaron las deportaciones, no solo en frontera, que son estas, ¿no? Las deportaciones en caliente, sino también las deportaciones desde el interior de Estados Unidos. Que eso es algo que viene desde la época de Obama, con un conjunto de distintos programas que fortalecieron no solo el control en frontera, sino hacia el interior de la frontera. Eso siguió. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasó? Las personas se quedaron más atrapadas que antes. Antes decíamos que los que estaban en los protocolos estaban en espera, atrapados. Bueno, ese nivel de incertidumbre es tremendo. Es un nivel de incertidumbre indefinida, ¿no? Porque los programas están suspendidos desde el 21 de marzo y continúan suspendidos.
personas que, recuerden lo que decíamos, llevan meses o a lo mejor más de un año transitando desde Centroamérica hasta el norte de México en condiciones tremendas, con mucha dificultad, personas que han perdido miembros de su familia, ¿no? Y están en ese tránsito. Entonces ha generado muchas dificultades. Esos albergues que decíamos donde viven las personas migrantes han debido cerrar. ¿Y cerraron en qué condiciones? Algunos porque no tenían con quién operar, o no tenían los voluntarios, los donatarios, etcétera. Otros tuvieron que disminuir la capacidad para mantener la sana distancia y las medidas de cuidado en la emergencia. Entonces, en cambio de albergar a cierta cantidad, albergan a la mitad de migrantes y dejaron sus puertas cerradas. Por lo tanto, la consecuencia también fue muchas personas migrantes en condición de calle, que eso no se veía tanto, no es que no existía, pero no se veía tanto por lo que decía, por esta red de albergues tan fuerte que hay en México. Y lo último que mencionaría es que varias de estas deportaciones de Estados Unidos a México son de centros de detención. ¿Por qué? Porque son personas migrantes que están detenidas en algún estado al interior de Estados Unidos por cualquier delito, y cuando digo cualquier, no es que minimizo, quiero decir por alguna falta incluso administrativa, por haber cruzado un semáforo en rojo, en fin, y eso hace que se inicie un proceso, se descubre su irregularidad, etcétera, o incluso es motivo para perder su condición de regularidad y ser deportado. Esas deportaciones han ocurrido sin controles sanitarios, sin pruebas, y se demostró en varios países, en Guatemala, en Haití, que se deportaron personas contagiadas de COVID-19. Entonces también fue no solo la vulneración de los derechos en el proceso de deportación, sino también en la crisis sanitaria no tener los debidos cuidados. De hecho, tal es así que en la página de... Sí, la página de ICE, donde están los centros de detención de las personas migrantes, se reporta oficialmente la cantidad de casos contagiados que hay, tanto de personas migrantes como de personal oficial al cuidado de esos centros de detención. Entonces eso fue, la verdad, muy, muy complicado. Y hay que decir, eso no solamente pasó en Estados Unidos, en México también hubo muchas dificultades con las personas migrantes en centros de detención, con las deportaciones, es decir, no solo es Estados Unidos, ¿no? O sea, ahí también en muchos de nuestros países latinoamericanos estamos replicando prácticas que no respetan los derechos humanos de las personas migrantes, a pesar de que muchos de nosotros tenemos más compromisos en el derecho internacional que el propio Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto, digamos, ahora estamos hablando de este tema, pero vale la acotación de que no estamos exentos en muchos de nuestros países de ese tipo de prácticas nada buenas. Sí, digamos, la discusión aparte es mucho más extensa. Yo estaba recién mirando el reloj mientras vos hablabas y digo, se nos pasaron 45 minutos volando y me quedan un montón de temas en el tintero para preguntarte, pero bueno, antes de arrancar el bloque de preguntas, ahí estuve viendo que nos mandaron varias preguntas mientras nosotras charlábamos. Te hago esta última y ya arrancamos con esto. Estamos en un año eleccionario. Digo, sabemos que Trump puso su eje nuevamente en los migrantes. Vamos a seguir construyendo el muro, vamos a seguir deportando, vamos a seguir construyendo esta fuerza de deportación que le llama él, que implica fuerzas de seguridad, jueces de inmigración. Y por el otro lado tenemos a el candidato demócrata, a Biden, que en su plataforma es bastante laxo con lo que dice acerca de migraciones, dice, está prometiendo inclusive muchas ciudadanías a personas que hace años que viven en Estados Unidos y que inclusive han llegado de pequeños que forman parte del programa DACA y que no habían logrado ya en varias oportunidades tener la ciudadanía. Eh, Hay una cifra aparte que a mí me llama la atención y que les molesta creo que a ambos candidatos, a Trump porque no logra llegar a ella y a Biden porque formó parte de esa administración, y es que en el año 2016, perdón, que es el último año de Obama, se deportó el mayor número de personas de la historia hasta actual, digamos, de Estados Unidos. Digo, ¿les va a ir mejor a los migrantes o les puede ir mejor a los migrantes con Biden? ¿O es indiferentemente de la retórica, los procesos son iguales o similares? La pregunta es muy difícil. Creo que ahí hay un punto clave que mencionaste y que yo creo que es sustantivo. Es el tema de la retórica, la narrativa y la práctica, ¿no? Y ahí claramente, si nosotros pensamos en las dos administraciones, la actual y la anterior,
seguro recordamos como una narrativa pro-migrante en la administración de Obama, no obstante estos datos que nos estás diciendo, ¿no? O sea, no obstante que la administración de Obama sí, efectivamente, se aprobó la acción diferida, que fue realmente ventajosa para los Dreamers, y que todavía sigue siendo una ventana de oportunidad que tiene que está ahí, ¿no? En la indefinición, pero que por lo pronto dio un tiempo, un estatus para poder permanecer en el país, pero al mismo tiempo se reforzaron muchas medidas de control migratorio, y no solo eso, sino que también se hizo una rearquitectura institucional, creó nuevas instituciones para el control de la migración en frontera y al interior. Entonces, digamos que hubo blancos y negros en la administración, pero la narrativa era pro. Y aquí yo diría que más o menos lo mismo, porque, bueno, por supuesto que una narrativa absolutamente en contra de las personas migrantes, pero con fíjense, en un momento, esta amenaza del muro surge en un momento, cuando fue la campaña electoral de Trump y ahora, en un momento histórico, como decíamos al principio, de menor migración México-Estados Unidos. Entonces, claro, también es más fácil decir que uno va a controlar un flujo, que va a poner un muro, cuando estamos históricamente en el flujo más bajo. No habíamos tenido este flujo tan bajo desde hace 4 décadas atrás. Entonces, ahí también hay un juego con la narrativa del poder que tiene el control de la migración, pero también en qué contexto. Y lo mismo decir para el caso de Obama. ¿En qué contexto se dieron esas deportaciones? Todavía en un contexto que venía la inercia de esa cantidad de migrantes muy importantes. ¿Qué va a pasar ahora? Es muy difícil. Yo lo que creo es, sí, efectivamente hay una visión mucho más aperturista en el caso de Biden, no solo con las personas migrantes, sino de la diversidad en general. Si vieron algunas de los discursos, las imágenes de la convención hace 2 semanas atrás, no solo eran las personas migrantes, eran las personas de color, discapacitadas, de preferencias sexuales, de diversas preferencias sexuales, en fin, hay una visión y de explotar todo el tema de la causa negra en Estados Unidos. O sea, hay un contexto que ha permitido posicionarse ahí. Ahora, ¿qué tanto se puede cambiar? Y a mí esa es la parte que me preocupa. ¿Cuáles de las acciones que llegaron para quedarse, ¿no? ¿De qué manera podemos echar atrás los protocolos de protección a migrante? ¿De qué manera podemos rehabilitar un sistema de asilo garantista para las personas en migración? Yo creo que además no es solo la administración, como sabemos, es los pesos en el Congreso y cómo se puede redefinir. Y de nuevo, esa pregunta me la hago también para qué pasa en nuestro rol, nuestros países, ¿no? Cuando ya te comprometiste, México, por ejemplo, también tuvo compromisos con Estados Unidos de que va a controlar la migración, que pone una fuerza militarizada. ¿Cómo se vuelve atrás de eso? Ojalá podamos volver rápido, pero siento que son de esas medidas que cuando se dieron es muy difícil volver hacia atrás. Y lo último que diría de esto es, hay toda una discusión en la literatura sobre políticas liberales o restrictivas, ¿no? Y qué tanto el signo político de una administración promueve o no políticas liberales o restrictivas en términos migratorios, y creo que eso podemos empezar desde el norte hasta el sur de nuestro continente, y vemos que las relaciones no son únicas, unívocas ni directas, que hay un conjunto mucho más complejo de eso, y la otra, que muchas de las conquistas que pensamos que tenemos ya atesoradas sí pueden dar marcha atrás, ¿no? Entonces, también no confiarnos en que un signo político más aperturista o demócrata puede implementar políticas liberales, ¿no? O sea, ahí en realidad creo que es mucho más complejo, y el escenario en el que estamos regional me parece que no es tan simple. Igual creo que no hay que perder las esperanzas, y seguramente puede haber un contexto mucho más benéfico, por lo menos de mayor equilibrio, ¿no? en la gobernanza de la migración regional. Sí, aparte, digamos, lo que vos justamente decías, digo, ¿no? Hay un costo político detrás también de volver hacia atrás con algunas medidas, y hay que saber pagarlo. Digo, generalmente son costos políticos altos, Altos. eh, muy altos. Así que bueno, también es una cuestión para considerar. Bueno, estaba leyendo algunas de las preguntas, ya las respondimos. Hay que esperar algún cambio de política estadounidense en materia migratoria en caso de que Biden sea presidente, digo, la acabamos de contestar. Y acá hay una que dice, con la crisis económica de 2008, en Estados Unidos se produjo un aumento de los índices de retorno a México. Con la crisis económica que se produce a través de la pandemia, ¿se puede dar algo similar? Yo creo que no. De hecho, también hay que recordar que ese retorno del 2008, que nosotros en México lo tenemos medido más en el 2010 porque se levantó una encuesta intercensal, ¿no? Entre y el censo y la intercensal, que nos permiten medir
ese flujo de manera más clara. Sí hubo un incremento del retorno, pero la verdad es que de lo que se decía a lo que pasó, perdón, no ha sido tan tremendo. De hecho, se decía, va a haber un retorno masivo, no solo a México, sino a el resto de América Latina. Y sí, efectivamente se incrementó el retorno, se duplicó, de hecho, en esa década, pero esa duplicación estamos hablando de menos de 800.000 personas que regresaron. Y acuérdense que estamos hablando de un stock acumulado de 30, depende cómo midamos el stock, pero entre 11 y 30, si vemos segunda generación, es millones de personas en Estados Unidos. Entonces, y recuerden que decíamos que el flujo año con año era de 500.000 de personas. Entonces, si ponemos en perspectiva eso, sí, efectivamente se duplicó el retorno, pero no estamos hablando, no tuvo el impacto que incluso muchos decíamos que podía llegar a tener. Y ahí sumaría el hecho de que en ese retorno estamos midiendo, no estamos distinguiendo si fue forzado o no, o sea, si fue un retorno de deportación, o sea, por deportación o porque deportaron a parte de su familiar y entonces la persona termina retornando, ¿no? Un poco forzado, y todo entró en el mismo paquete, fue esa época de muchas deportaciones. Me parece que ahora el contexto es totalmente diferente, que las personas migrantes están tratando más bien de no ser deportadas, de no ser identificadas, y el contexto, dado el contexto de crisis que ha impactado al mundo entero, no creo que sea mejor alternativa regresar al contexto de origen, ¿no? Incluso aquí en Estados Unidos, algunos de los migrantes han recibido el estímulo fiscal que ha dado el Estado, ¿no? Entonces, puede ser que estén en ventajas relativas respecto al contexto de origen. Y lo último que diría es, varias de las estimaciones al inicio de la pandemia del Banco Mundial y de otros organismos era que iban a disminuir las remesas, fruto del impacto en la economía, pero esa disminución se estimó por una tasa, se calculó una tasa de desempleo del 30% en la población latina, pero el desempleo en este momento está entre 12 y 14%, ¿no? Entonces no ha llegado a los niveles que se suponía que podía llegar por la crisis, no se sabe qué va a pasar más adelante, pero entonces el impacto, digamos, importante por supuesto, pero no ha sido de la magnitud con la que se estimaron las posibles consecuencias, tanto de la disminución de la remesa como del retorno, ¿no? Bueno, bien. Yo, la verdad, es que me quedaría charlando otra hora más. Te repito, me quedaron un montón de preguntas para hacerte, pero ya se nos está terminando el tiempo. Luciana, no quiero dejar de agradecerte por tu tiempo. Sé que en estos momentos estás en Estados Unidos, que estás trabajando, que acababas de salir de una reunión. Así que, en serio, muchísimas gracias por el tiempo, por tus conocimientos. La verdad es que para mí fue un completo honor, un gusto haberte escuchado. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Qué bueno que sí, después de haber generado expectativas, sí pudimos dar respuesta a las preguntas y a las inquietudes. Y con mucho gusto volvemos a tener una conversación en algún otro momento, Dana. Muchísimas gracias. Encantada, encantada. Por mí es una cita. Así que muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas, muchas gracias. Perfecto, gracias y muchas felicidades por el trabajo de Síntesis Mundial. Gracias, gracias. La verdad es que trabajamos mucho y es un gusto que se note. Bueno, muchísimas gracias, un beso y nos estamos hablando. Adiós y muchas gracias a todos por haber escuchado y comentado. Ahora vamos a leer con calma todos los mensajitos. Todo lo que quedó ahí, sí, sí. Efectivamente. Sí, con más tiempo y vamos a armar algo para la próxima, en ese sentido. Perfecto, bien, muchas gracias. Bien, esto fue todo para Síntesis Mundial. Le agradecemos a Luciana Nannini nuevamente y nos vemos en otro episodio muy prontito. Muchas gracias a todos. Hasta luego.